El instructor de entrenamiento militar de mi hijo me llamó para hacer una prueba de paternidad con él. Soy Claudio, el instructor de tu hijo. Nos parecemos exactamente. Por favor, ven a la base y llévalo conmigo para hacer una prueba de paternidad. Claudio, ese nombre me suena un poco familiar. En el siguiente segundo, mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. ¿No es este el hombre con el que robé genes hace años? Me llamo Ana. Soy artista de cómics y madre soltera. Hasta hoy, mi hijo y yo llevábamos una vida feliz y tranquila. Sin embargo, justo ahora, recibí la llamada de ese hombre, y nuestra vida pacífica se ha visto interrumpida. Lo único que se me ocurrió fue escapar con mi hijo. Pero, mi hijo está bajo su mando en el entrenamiento militar. Totalmente a su merced. Mi hijo tiene 4 años y acaba de empezar el jardín de infantes. Su escuela organizó un entrenamiento militar, que en realidad es solo una forma de hacer que los padres gasten dinero, pero los niños se divierten mucho. Así que naturalmente estoy feliz de gastar ese dinero. Lo que nunca imaginé fue que el padre biológico de mi hijo estuviera en la base de entrenamiento. Al recordar al hombre de mi memoria, se parecen bastante. De hecho, son idénticos. Te espero en la base. Quiero verte en 1 hora. O de lo contrario, la voz profunda de Claudio interrumpió mis recuerdos, tirándome de vuelta a esta dura realidad. Esa frase o de lo contrario era una amenaza descarada. Mi hijo está en sus manos. ¿Qué puedo hacer? Debo ir. No puedo abandonar a un hijo que he criado hasta ahora. Eso no puede ser. Mi hijo es mi único familiar. Más importante que mi propia vida. Después de colgar, resignada, conduje hacia la base de entrenamiento. Al ver la puerta de la base, no pude evitar suspirar. Ya he llevado a mi hijo tan lejos. ¿Por qué todavía tiene que cruzarse con su padre? Dios, esto es una burla. Después de estacionar, pregunté por la oficina de Claudio y fui. Cuando llamé a la puerta, sentí que mi mano temblaba. Mi mente no dejaba de pensar en excusas. ¿Cómo podría evadirlo? Toc, toc. Adelante. La voz de Claudio sonó tan fuerte como un eco después de que solo toqué 2 veces. Respiré hondo y entré. Hola, Claudio. Soy la madre de Pancho. ¿Me llamaste para hablar de algo? En el camino, ya había planeado mi estrategia, que era actuar como si no lo conociera. Después de todo, Claudio seguramente no recordaría a una persona como yo. Claudio desvió su mirada de la computadora y me miró. El momento en que nuestros ojos se encontraron, mi corazón se detuvo unos segundos. Después de 5 años, ¿cómo pudo volverse tan atractivo? Me recordé a mí misma que debía mantener la calma. No podía dejar que me descubriera. Claudio me miró ligeramente, señalando una silla frente a él. Siéntate, por favor. Está bien. Gracias. Sonreí y me senté en la silla con la elegancia que creí poseer, aunque por dentro estaba tan nerviosa como un perro. Apenas me senté, decidí tomar la iniciativa. Claudio, no entiendo lo que dijiste por teléfono. ¿Qué quieres decir? Los libros dicen que entre más tranquila te muestres, menos sospechas levantarás. En las series siempre lo hacen. Así que supongo que no debería estar mal. Claudio hizo clic en el ratón varias veces y luego giró la pantalla hacia mí. ¿No piensas explicar qué está pasando? Miré la pantalla y vi la cara de mi hijo. Guapísimo, con el único inconveniente de que se parecía mucho a Claudio. En el siguiente segundo, observé detenidamente la pantalla y luego a Claudio, y fingí estar muy sorprendida. Claudio, mi hijo se parece mucho a ti. Dios mío. Qué coincidencia que haya personas tan parecidas sin relación de sangre. ¡Qué suerte! Mi actuación de asombro y emoción fue perfecta. Mis habilidades de actuación merecían un premio Oscar. ¿En serio? ¿Es tan sorprendente? Claudio respondió, sin perder la calma, pero sentí una enorme presión. Sin embargo, ahora que he dicho esto, no puedo simplemente dejar de continuar. Sí, realmente es increíble. Difícil de creer. Para demostrar mi sinceridad, usé una afirmación. Él debería creerlo, ¿verdad? Sin embargo, en el siguiente segundo, Claudio me respondió con una sonrisa fría. Ana, ¿cuánto tiempo más piensas seguir con tus mentiras? ¿Crees que puedes engañarme haciéndote la que no me conoce? Cuando gritó mi nombre, me quedé completamente paralizada. ¿Claudio realmente me reconoce? No puede ser. Hace 5 años era un completo desconocido. Quería seguir haciéndome la que no lo conocía, pero él bloqueó mi salida, dejándome sin opciones. Ana, de la clase de finanzas 2014, ¿necesito seguir hablando? Me sacudió la cabeza, incapaz de negarlo. Claramente no podía seguir negándolo. Si lo hiciera, sería evidente que estoy escondiendo algo. Fingí examinarlo y luego, con una falsa sorpresa, exclamé, «Oh, tú eres Claudio, no te reconocí antes».
Has cambiado mucho. Él ha cambiado. Es verdad, ahora es más masculino y varonil, pero no reconocerlo es un absurdo. Sin embargo, él no mostró interés por mi sorpresa, como si aún estuviera enojado. Entonces, ¿podemos hablar sobre por qué mi hijo y yo somos tan parecidos? Claudio me miró intensamente, con un aire de interrogación. ¿Por qué no puedo evitar este tema? No puede ser tan complicado entre compañeros. ¿Por qué tiene que ser tan complicado? Es solo una coincidencia. De verdad. No teníamos mucho trato en la universidad. Ni siquiera salimos. Mi hijo no puede estar relacionado contigo. No te preocupes. Lo miré a los ojos, tratando de convencerlo con mi expresión sincera. Claudio me observaba, mostrando una ira contenida. En el siguiente segundo, se levantó de repente, se inclinó hacia mí, y su rostro se acercó, sonriendo fríamente. Si es solo una coincidencia, entonces no deberías tener problemas en que mi hijo y yo hagamos una prueba de paternidad. No. Cuando escuché lo que dijo Claudio, respondí casi automáticamente, mostrando un claro signo de nerviosismo. Pero, ¿qué más podía hacer? No puedo ir a hacer una prueba de paternidad. Si el resultado sale positivo, Claudio podría matarme. ¿Por qué no? ¿Te sientes culpable? Claudio levantó una ceja, asegurándose mientras se reía. Su profunda mirada me hacía sentir inquieta. Sin embargo, rendirme por su prueba fue imposible. ¿De qué me puedo sentir culpable? No tengo nada que ocultar. Mi hijo y tú no tienen relación. Quizás mi exmarido se parezca un poco a ti. Sí, ahora que lo pienso. Mi hijo se parece a él, así que no es raro que se parezca a ti. Como artista de cómics, tengo bastante imaginación, y hoy me he dejado llevar por ella. Claudio frunció el ceño y su expresión se volvió más fría que antes, mirando con ferocidad. No le he dicho nada que lo ofenda. ¿Por qué se muestra tan agresivo? ¿Y tu exmarido? Está muerto, dije sin darle importancia, para evitar que buscara a mi no existente exmarido y resolviera las cosas. En ese momento, admiraba mi propia astucia. ¿Cómo murió? Claudio siguió preguntando con ceño fruncido, como si estuviera en una investigación. Bueno, murió mientras escalaba. No quedó rastro. Apenas terminé de hablar. Claudio me miró con una sonrisa, aunque me pareció escalofriante. ¿Es gracioso que una mujer joven haya perdido a su esposo? Ana, ¿crees que soy un idiota? Claudio cambió de tema de repente, con seriedad en su voz. Estaba confundida. No es común que alguien pregunte eso. ¿Acaso se volvió loco? Pero respondí con seriedad. No parece que lo seas. Pero esa pregunta es un poco estúpida. Claudio se veía molesto, claramente irritado, pero era honesta. Respiró hondo, manteniendo la seriedad. Ana, aunque no reconozcas que Pancho es mi hijo, encontraré la manera de probarlo. Él está bajo mi cuidado en el entrenamiento militar. No puedes detenerlo. Sus palabras eran una amenaza clara, un intento de que me confesara. Realmente me asustó. El sudor frío corría por mi espalda. Ya estaba pensando en cómo huir con mi hijo a otra ciudad. Sin embargo, Claudio parecía haber adivinado mis pensamientos y bloqueó mi salida. Ana, no pienses en escapar. Podías hacerlo hace 5 años, pero no será posible ahora. Las palabras de Claudio me llevaron de regreso a 5 años atrás. Un recuerdo que preferiría olvidar. 5 años atrás, perdí a mis padres y me convertí en huérfana. Ese año, mientras viajaba por carretera con mis padres, sufrimos un deslizamiento de tierra. En el instante del accidente, mi padre giró el volante para evitarlo, pero la roca más grande cayó sobre él, y mi madre me protegió con su cuerpo. Antes de perder el conocimiento, solo vi la sangre de mi madre. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mis abuelos y familiares no querían mencionarme a mis padres, hablando con vaguedades, pero al final, la verdad salió a la luz. Cuando fui a la morgue a ver a mis padres, estaban llenos de heridas. Casi no había un lugar sano en su cuerpo. Sabía que habían muerto protegiéndome. Era mi culpa. Si no hubieran tratado de salvarme, tal vez aún estarían vivos. En ese momento, vivía en un constante arrepentimiento, recordando a mis padres todos los días. No podía comer nada. Perdí mucho peso. Mis parientes se turnaban para cuidarme, temerosos de que hiciera algo estúpido. En realidad, intenté suicidarme 2 veces, pero me detuvieron. Finalmente, fue mi primo quien me dio una bofetada y me despertó de mi trance. No logré suicidarme, así que decidí hacer una huelga de hambre. Mi primo corrió a casa de mi abuela y me dio una bofetada directamente. Ana, ¿qué te ha pasado? Tus padres se han sacrificado por ti. ¿Para qué tú busques la muerte? Si realmente deseas morir, entonces no deberían arriesgar sus vidas para salvarte. Mira afuera.
Tus abuelos y bisabuelos están llorando todo el día por ti. ¿Quieres que esos 4 ancianos te acompañen en la muerte? Mi primo me llevó a la sala, donde vi a los 4 ancianos suplicándome que siguiera viviendo. Ana, ellos ya han perdido a sus hijos. No pueden perderte a ti también. Incluso si tu hermano te lo pide, hazlo por ellos, por tus padres que han fallecido. Vive bien. Desde ese día, dejé de pensar en morir, aunque todavía estaba triste por dentro. Sonreía con esfuerzo frente a ellos, temiendo hacerlos sufrir. Después de descansar durante 2 meses, volví a la escuela, cercano a la graduación. No tenía energía. Mis estudios eran muy superficiales y estaba al borde de no graduarme. En ese tiempo, a menudo me escondía en la biblioteca. No era por leer, sino porque me gustaba la tranquilidad de estar sola. Siempre iba al rincón más alejado, y con el tiempo, parecía que se había convertido en mi asiento exclusivo. Después de aproximadamente medio mes, comencé a encontrar una nota adhesiva en mi asiento todos los días, escrita con un chiste que aparecía puntualmente cada vez. Esos chistes en las notas adhesivas me acompañaron hasta la graduación, dándome un poco de dulzura en mis días tristes. El día de la graduación, fui una última vez a la biblioteca. La nota adhesiva seguía ahí, pero el contenido ya no era un chiste. Levanta la mirada. El paisaje exterior es hermoso. Con esa simple frase, la recordé hasta hoy, al salir de la biblioteca. Mi compañero de cuarto dijo que había una fiesta de graduación, y por alguna razón mágica de esa frase en la nota, fui sin pensarlo. La fiesta de graduación era conjunta de 5 clases de nuestra carrera, y en la mesa de al lado estaba Claudio. Escuché vagamente que iba a ir a servir en el ejército y hablaba de confesarle a alguien que le gustaba, pero no entendí bien. La verdad es que en su momento también me gustaba. Después de todo, él era el chico popular y un genio académico. ¿Quién no podría sentirse atraído? Pero después de lo que pasó en casa, perdí todo interés. Cuando la cena estaba a punto de terminar, fui al baño y justo al doblar la esquina, Claudio, borracho, me abrazó fuertemente y no pude zafarme. En ese momento, me surgieron otros pensamientos. Mis padres habían muerto. Deseaba tanto tener a un familiar de sangre. Claudio iba a ir al ejército. Ya nos graduamos y no nos veríamos más. Era la ocasión perfecta, así que lo llevé al hotel. Y lo que siguió ocurrió de manera natural. Aproveché que se quedó dormido y escapé, preocupada de que me encontrara. Compré un billete de avión esa misma noche y dejé Valencia. Quizás Dios sintió pena por mí al convertirme en huérfana, y esa vez me dio un premio, trayendo a mi hijo a este mundo. Disfruté de mi embarazo. Sabía que mis padres estarían felices de que tuviera mi propio hijo, así que mi vida mejoró. Durante esos 5 años, di a luz a mi hijo y lo crié, y aunque fue difícil, fui muy feliz. Nadie entiende mejor que yo lo que significa tener un familiar de sangre. Pensé que la vida de mi hijo y la mía continuaría de manera simple y tranquila, pero nunca imaginé que me encontraría tan casualmente con el padre de mi hijo. Ana, ¿por qué desapareciste sin decir nada hace años? La voz profunda de Claudio me sacó de mis recuerdos y al levantar la mirada, me encontré con sus profundos ojos. En el siguiente instante, lo que salió de sus labios me dejó atónita. El día de la graduación, supe que eras tú. Me quedé paralizada, como si me hubieran inmovilizado. ¿Cómo sabía Claudio lo que sucedió esa noche? ¿No estaba borracho? Pero al ver su expresión, no parecía estar bromeando. Claudio cruzó la mesa y se acercó a mí. Justo cuando estaba a punto de acercarse, recuperé la conciencia. ¿De qué hablas? No sé nada de esa noche de graduación. Aplacé mi nerviosismo y rápidamente negué todo, mientras yo no lo admitiera. Claudio no podría hacerme nada. Al ver cómo fruncía el ceño de nuevo, sentí una fuerte crisis. Sabía que no podía quedarme ahí, así que encontré una excusa y me preparé para escapar. Claudio, tengo un asunto urgente en casa. Me voy primero. Adiós. Dicho esto, me fui corriendo. ¿Quién sabe qué tan desastrosa se vio mi partida? En el camino de salida de la base de entrenamiento, vi a los niños entrenando. Todos se veían muy felices, solo que al mirar más de cerca, no vi a mi hijo. No verlo era mejor, así no me sentiría culpable. Hijo, mamá se ve obligada a dejarte en la boca del lobo por nuestro futuro feliz. De regreso a casa, traté de recordar cada detalle de esa noche hace 5 años, intentando recordar todos los pormenores. Ese día lo encontré en el baño, estaba vomitando, y después de vomitar, se apoyó contra la pared, casi se cae. Lo llamé varias veces, pero no reaccionaba. Claramente estaba muy borracho. Más tarde, lo llevé a un hotel cercano, y en el camino, no mostró reacción alguna. Espera. Al final,
En la cama, murmuró algunas palabras, como si estuviera llamando, Ann. ¿No será que estaba llamando a Ana? Dios mío, ¿no será que lo que pienso es cierto? En ese momento, estaba preocupada y confundida, sin prestar atención a lo que decía. Pensé que era solo un sonido de pasión. Así que, Claudio no estaba borracho en absoluto. Él recuerda todo. ¿Qué quiere hacer? ¿Puedo dejar a mi hijo en la base y no preocuparme? Aunque tenía miedo de encontrarme con Claudio, al final del día escolar, no tenía más opción que ir a recoger al niño. Si no tengo a mi hijo, sería mejor que me quiten la vida. Al llegar a la puerta de la base, quería quejarme sobre cuántas veces había venido aquí en un día. Solo podía rezar para no volver a ver a Claudio. No esperé mucho, y los maestros del jardín de infantes salieron con los niños. Vi a mi hijo. Era alto, estaba al final de la fila, y lo vi de inmediato. Cuando salió de la base, corrió emocionado hacia mí. Mamá, hoy el entrenamiento militar fue increíble. Todas las actividades fueron muy divertidas. Su boquita hablaba sin parar, y por su entusiasmo, parecía que el entrenamiento le había gustado mucho. Lo tomé de la mano y nos dirigimos al estacionamiento. Cuéntame, ¿qué fue lo más divertido? Hicimos ejercicios de posición militar. Aprendimos canciones del ejército y escalamos escaleras. Muchísimas cosas. Si el entrenamiento era tan divertido, parece que valía la pena el dinero que gasté. La infancia debería ser más alegre. Solo espero que este único lazo de sangre pueda vivir feliz. Salió saltando 2 pasos más y continuó emocionado. Mamá, te digo que tenemos un instructor súper guapo. De verdad es muy guapo. ¿Qué tan guapo? ¿Más que tú? Mi hijo, que es tan narcisista con su apariencia. ¿Realmente puede elogiar la apariencia de otro? Eso debe significar que es realmente guapo. Muy guapo, respondió mi hijo con seguridad, y de repente miró emocionado hacia el estacionamiento. Luego gritó a todo pulmón. Mamá, mira, ese es nuestro súper guapo instructor. Cuando levanté la vista y vi a Claudio, me arrepentí de no haberle tapado la boca antes. Hijo, realmente eres el rey de los problemas para mamá. Mamá, ¿es guapo o no? Pancho, cierra la boca. Vi que él aún quería hablar, así que lo interrumpí rápidamente. Si continuaba, yo estaría en un gran aprieto. Nunca imaginé que la persona que mi hijo considera guapo sería Claudio. Quizás hay algún lazo de sangre en él. Probablemente mi voz fue demasiado alta y lo asustó. Él me miró con una expresión de desamparo, pero en este momento, no podía preocuparme por su desamparo. Lo agarré y decidí escapar. Primero evitemos a Claudio. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de abrir la puerta del coche, una mano grande y bien formada se apoyó en la puerta. Ana, ¿por qué te escondes? No pude esconderme más rápido que Claudio al acercarse. ¿Será que tiene las piernas largas? Claudio, qué coincidencia. Aguanté mis emociones y levanté la vista, forzando una sonrisa mientras pensaba al maldición. No estoy escondiéndome, solo tengo prisa por volver a casa. Mi hijo dijo que su caricatura está a punto de comenzar. No quiero perderme. Mientras pensaba que había encontrado una excusa perfecta, mi hijo comenzó a arruinarlo, con cara de confusión. Dijo, mamá, ¿no dijiste que no me dejarías ver caricaturas? Además, nuestra televisión tiene la opción de repetición. Mi mentira fue descubierta en el acto. Perfecto. Debo decir que mi educación ha sido un éxito. Le enseñé desde pequeño a ser honesto. Y realmente es muy honesto. Claudio me miró con una sonrisa irónica, como si dijera, sigue intentando encontrar una excusa. Ja ja ja. Los niños siempre dicen tonterías. Sonreí incómoda. Mi hijo, queriendo decir algo, le tapé la boca y lo empujé rápidamente hacia el coche. Qué estúpida soy. Tal vez debería volver a casa, hacer las maletas y huir. Ana, Claudio, ¿compraste tantas cosas? Deben ser pesadas. Mejor ve a llevarlas. Claudio apenas abrió la boca. Lo interrumpí rápidamente. Llevaba un montón de cosas en una mano. Parece que había comprado suministros para la base y estaba aquí buscando un pretexto para hablar conmigo. No le importaba lo pesado que era. No es pesado. No tengo prisa. Claudio respondió con una calma despreocupada. Pero si él no tiene prisa. Yo sí. Claudio, realmente tengo cosas urgentes en casa. Hablemos después. Agarré su mano para intentar empujarlo, pero su mano estaba en la puerta del coche y, a pesar de hacer todo el esfuerzo, no se movió en absoluto, como era de esperarse de alguien que ha estado en el ejército. Claudio, estaba frustrada y enojada. Dejé de actuar como una extraña y lo miré furiosa. De repente, él sonrió. Al parecer, su humor mejoró y, al mismo tiempo, retiró su mano.
Realmente no entiendo qué fue lo que le hizo reír, pero ahora no es momento de investigar eso. Lo importante es que tenemos que subir al coche y salir rápido. Abrí la puerta del coche y me metí rápidamente. Justo cuando iba a cerrar la puerta, escuché su suave advertencia: conduce con cuidado. Esa frase tan dulce me hizo perder el hilo de mis pensamientos. Y al llegar a casa, no podía estar tranquila en absoluto. Una vez en casa, empecé a caminar de un lado a otro en la sala, reflexionando sobre lo que había pasado hoy. Claudio sospecha que Pancho es su hijo, y probablemente ya está convencido. Si él fuera un poco más despreciable, podría tomar el cabello de mi hijo y hacer una prueba de ADN para confirmarlo. Entonces, seguramente no nos dejaría en paz a mi hijo y a mí. ¿Acaso vendrá a reclamarme a mi hijo? Solo de pensar que Claudio podría arrebatarme a mi hijo, me sentí como un pájaro atrapado, aterrorizada y dando saltos. No, tenemos que irnos de inmediato. Hijo, ve a buscar la maleta y recoge tu ropa. Debemos irnos y encontrar otro lugar para vivir. Si es necesario, comenzaremos de nuevo. No puedo permitir que Claudio se lleve a mi hijo. Mi hijo me miró confundido. Mamá, ¿a dónde vamos? Vamos a casa de tu tío. ¿No quieres ver a tu hermana? Mamá te llevará a jugar. Planeaba llevar a mi hijo a casa de mi primo y luego pensar en dónde vivir mejor. Después de recoger rápidamente nuestras cosas, llevé a mi hijo al aeropuerto, pero apenas salimos del edificio, alguien nos detuvo. Ana, ¿otra vez planeas escapar? Claudio, al ver a esa persona repentinamente, me quedé paralizada. ¿Cómo es que está aquí? Claudio me miraba furioso y me quitó de las manos la maleta, apretando con fuerza la asa, con los músculos de su brazo marcados. Me cuestionó enojado. Ana, ¿a dónde piensas escapar esta vez? ¿Vas a huir otros 5 años? Al verlo tan enojado, me sentí inexplicablemente culpable. No, no estoy escapando, respondí balbuceando, sin convencerme ni a mí misma, y mucho menos a Claudio, que es sumamente inteligente. Si no estás escapando, ¿por qué llevas una maleta? Claudio me agarró de la muñeca, presionando su pregunta. Justo cuando no sabía cómo responder, escuché una voz infantil. Vamos a casa de mi tío. Mamá dijo que me llevaría a jugar con mi hermana. No esperaba que mi hijo fuera tan útil en un momento crítico. Definitivamente es mío. Decidí que en el próximo mes le compraría cualquier juguete que quisiera. Sí, lo llevo a casa de sus abuelos. Seguí el hilo de lo que dijo mi hijo, intentando liberarme de la mano que Claudio tenía sobre mi muñeca, pero no podía. Él me miraba fijamente. Sus ojos profundos estaban llenos de intensidad. Ana, ¿te crees eso? No lo creo. Me viste esta mañana, y ya esta tarde quieres irte. No es escapar. Cada palabra que decía era una presión aplastante. Su tono estaba lleno de urgencia, y no me dejaba espacio para dar una excusa. Bajé la cabeza en silencio, sin saber qué responderle. Pasó un buen rato y Claudio suspiró. Ana, hablemos. ¿Te parece bien? Dijo con resignación, y me di cuenta de que en su voz había una súplica. ¿Es posible? Claudio es un dios, un ser supremo. ¿Cómo podría estar suplicando? Debe ser solo una ilusión. Finalmente, decidí llevar a Claudio arriba y entrar a casa. Tú siéntate, voy a acomodar al niño. Le señalé el sofá, y él también llevó mi maleta. ¿Acaso me está impidiendo escapar? Ya está bloqueado en mi casa. ¿A dónde podría escapar? Me rollé los ojos en mi interior. Llevé a mi hijo a su habitación. Mamá, ¿no vamos a casa de mi tío? Mi gran niño seguía pensando en casa de su tío, sin entender en qué crisis estábamos mi hijo y yo. Por ahora no, lo haremos otro día. Pancho, juega con los legos en tu habitación. Mamá saldrá a hablar un momento. Después de encontrarle algo que hacer, salí de su habitación hacia la sala. Claudio estaba sentado en el sofá, sosteniendo la manija de mi maleta. ¿Es necesario? Apenas salí, su mirada se clavó en mí, como si me estuviera vigilando. Claudio, si no sueltas mi maleta, ¿podemos hablar? Le pregunté tentativamente. Sin embargo, no prestó atención a mi sugerencia. ¿Qué haré si decides escapar otra vez? Sus ojos oscuros me miraban con fuerza. Era una interrogante de vida o muerte. Solo pude callar y cambiar de tema. Me senté en el otro lado del sofá, lejos de él. Me sentía nerviosa al estar tan cerca. ¿De qué quieres hablar? La situación había llegado a un punto donde era difícil no hablar. Claudio abrió ligeramente los labios y con voz profunda y seria preguntó, ¿Pancho es mi hijo? Esa era casi una pregunta confirmativa. Mis dedos estaban rasguñando el sofá. Respiré hondo, sabiendo que seguir negando no tenía sentido. Sí, bajé la cabeza, sin saber cómo enfrentarle. Debería decirle que, por interés personal,
¿Busqué su genética para tener a alguien de mi sangre? No podía decirlo. Era una acción inmoral, pero no me arrepiento. Ana, yo quiero. La voz de Claudio volvió a sonar. ¿Qué querrá? ¿Está pensando en arrebatarme a mi hijo? De inmediato me tensé, llena de desconfianza. Claudio, no pienses en llevarte a mi hijo. Solo tiene tu genética. Pero es solo mío. No puedes llevártelo. Exclamé con emoción, mirándole ferozmente. No permitiré que nadie se lleve a mi hijo, ni siquiera su propio padre. Si Claudio intenta hacerlo, realmente pelearé con él. Ana, no te pongas así. No voy a pelear contigo por el niño, te lo prometo. Por favor, escúchame y déjame terminar. Sí. Claudio me observó con ternura al verme tan alterada, tratando de calmarme. Al escuchar que no pensaba arrebatarme a mi hijo, me sentí un poco más tranquila, aunque aún me mantenía en guardia. Claudio se movió un poco hacia mí, y justo cuando quise apartarme, me agarró de la mano, impidiéndome escapar. Me miraba a los ojos, con ternura y sinceridad. Ana, aquella noche de graduación, no perdí el control. Supe que eras tú, y por eso sucedieron las cosas. Al despertarme, fui a buscarte a tu casa, pero ya no estabas. Estuve una semana esperando en tu edificio y no te vi. Busqué a tus familiares, y solo dijeron que había salido de viaje, que no sabían a dónde. Pregunté a muchos compañeros. Pedí ayuda a muchos para encontrar información sobre ti, pero nada. Luego, me uní al ejército y nunca dejé de buscarte. Ana, he estado buscándote durante 5 años. Cada palabra de Claudio me dejó atónita, incluso dudando si realmente estaba escuchando bien. ¿Cómo es posible que... Ana, finalmente te encontré. Por favor, no escapes de nuevo. Claudio realmente estaba suplicando, y cada palabra me decía que él me quería y que sus sentimientos eran profundos. Pero, ¿cómo podía ser así? No podía procesar toda esta información. Mi mente estaba hecha un lío y no podía aclarar nada. Claudio, al verme así, me abrazó con cariño, acariciando mi espalda en un gesto silencioso de consuelo. Después de un rato, logré liberarme de su abrazo. Claudio, llamé su nombre con la voz ronca, sin saber cómo continuar. Sobre los sentimientos de Claudio hacia mí y que había estado buscándome todos estos años. Además de mi sorpresa, había una sensación indescriptible. Parece que hay alguien que se preocupa tanto por mí. Ana, me gustas. Siempre me has gustado. Estoy muy feliz de haberte encontrado. No tengo intenciones de pelear por el niño. Solo quiero cuidarte bien. Estos 5 años, tú has criado al niño sola. Sé que no ha sido fácil, y realmente me duele por ti. Lamento no haberte encontrado antes. Ana, ¿me darías la oportunidad de cuidarte? Claudio me confesó con seriedad. Cada palabra estaba llena de pasión, y me aseguraba que no pelearía por el niño. Sin embargo, yo estaba completamente confundida. No sabía cómo responderle. Lo que sucedió hoy estaba completamente fuera de mis expectativas. Nunca pensé que volvería a ver a Claudio, y mucho menos que me haría una declaración. Me quedé en silencio por un buen rato antes de mirarlo, dudando mientras hablaba. Claudio, déjame pensarlo. Está bien, respondió con entusiasmo, mirándome con ternura. Ana, te doy tiempo para pensar, pero no vuelvas a escapar. Por favor, no rechaces mi deseo de cuidar de ustedes dos. También quiero compensar los 5 años que perdimos. La sinceridad de Claudio me hizo incapaz de rechazarlo. Está bien, quizás debería intentar aceptar vivir con él. Después de ese día, Claudio se convirtió en un visitante habitual en nuestra casa. Cada mañana traía desayuno para nosotras. Recogía a mi hijo del campo de entrenamiento, y por la noche lo traía de vuelta, además de preparar la cena. Además, siempre se preocupaba por mí. Me traía flores de vez en cuando y pequeños regalos. Sin embargo, aún no le había dicho a mi hijo quién es él. Pensaba que sería mejor esperar. Una semana después, por la tarde, mientras estaba en casa trabajando en un boceto, recibí una llamada de la maestra del jardín de infancia, mamá de Pancho. Pancho golpeó a un compañero de clase. Por favor, ven a la base de entrenamiento. Mi primera reacción al recibir la llamada fue, ¿no está Claudio en la base? Si mi hijo peleó, ¿por qué no fue el primero a manejar la situación? Está bien, iré de inmediato. Colgué y me dirigí a la base. Cuando llegué a la oficina de la base, los padres del niño agredido ya habían llegado, gritando a la maestra. Claramente eran difíciles de tratar. ¿Dónde están los padres de ese niño? ¿Por qué no han venido a disculparse por golpear a mi hijo? Mamá de Vicente, por favor espera un momento. La mamá de Pancho está en camino. La maestra intentaba calmarla, protegiendo a mi hijo, claramente preocupada de que la mamá de Vicente se pusiera violenta y lastimara a mi hijo. Lo siento,
Kemen, llegué tarde, toqué la puerta y entré. Caminé 2 pasos hacia mi hijo y lo abracé. Al ver su expresión de tristeza y silencio, me sentí muy apenada. Mamá de Pancho. Kemen apenas iba a hablar cuando la mamá de Vicente lo interrumpió. Justo a tiempo. Mira cómo dejó a mi hijo Pancho. Mira cómo tiene las manos tan negras. ¿Cómo vas a compensar esto? Cuando entré, vi al hijo de ella. Tenía un poco de rojo en la cara. No estaba lastimado ni sangrando, aunque me sentía mal por lo que hizo mi hijo. La forma en que hablaba la mamá de Vicente era realmente desagradable. Kemen, ¿qué pasó? No le presté atención a ella y le pregunté a Kemen qué había sucedido. Kemen no ocultó nada y explicó lo que había ocurrido hoy sin tomar partido por ninguno de los niños. Los 2 niños estaban jugando durante un descanso del entrenamiento militar. Al principio estaban bien, pero luego tuvieron una disputa y Pancho golpeó a Vicente. La mamá de Vicente interrumpió la explicación de Kemen, gritando, ¿escuchaste? Tu hijo fue el que comenzó a pelear. Tu hijo es violento. De pequeño golpea a sus compañeros. Y de grande no sabemos cuánto más violento será. Esto debe ser compensado. No podemos dejarlo así. Es una desgracia que mi hijo sea compañero de tu hijo. Al escuchar esto, mi rostro se tornó frío y apenas logré contener mi ira para no darle una bofetada. ¿Cómo puede una madre hablar así? Mi hijo definitivamente no golpearía a alguien sin razón. Lo conozco bien. Simplemente, en este caso, él fue quien empezó. Así que estamos en la parte equivocada. Señora Vicente. Pancho golpeó a Vicente y eso está mal. Pedimos disculpas y compensaremos lo que se deba, pero le pido que no hable de esa manera. Es normal que los niños tengan conflictos. No necesitamos que esto se convierta en un espectáculo tan feo. Intenté mantener la calma y comunicarme bien con ella, con la esperanza de resolver la situación. Sin embargo, ella no me dio oportunidad de hablar amablemente y parecía que quería devorarnos a mí y a mi hijo. ¿Dónde está lo normal? Tu hijo le pegó a mi niño y eso no es normal. Eres una madre que no sabe educar. Mira cómo es tu hijo, cruel y violento. Eso es culpa tuya. Es una falta de educación. ¿Qué clase de persona eres? Ella estaba actuando como una mujer agresiva, y mi expresión se tornaba cada vez más seria. En ese momento, mi hijo en mis brazos empezó a llorar. Mamá, fue Vicente quien primero me dijo que no tengo papá. Él dijo que soy un bastardo sin padre. Él empezó a insultar. Mi hijo lloraba con tristeza. Su carita estaba roja. Y yo lo abracé de inmediato, sintiéndome muy mal por él. Pancho, no llores. Aquí está mamá. Lo abracé y lo consolé sin parar. En ese instante, la mamá de Vicente comenzó a burlarse nuevamente. No me sorprende que pegue. Resulta que es un niño sin padre. Si no tienes un padre, ¿para qué lo trajiste al mundo? Sus palabras venenosas me hicieron sentir furiosa. ¿Cómo puede esta madre hablar así de un niño? Realmente es cierto que de tal palo tal astilla. Me levanté para reprenderla. Le iba a pedir que reflexionara, pero antes de que pudiera decir algo, una voz fría sonó en la puerta. ¿Quién dice que no tiene padre? Yo soy el padre del niño. Claudio apareció de repente en la puerta, caminando hacia nosotros en una postura protectora. No sé por qué, pero al verlo sentí que tenía más confianza. Lo siento, estuve fuera por asuntos de trabajo. ¿Pancho está bien? Se acercó, miró al niño, y al ver que estaba bien, respiró aliviado. La maestra de la guardería se sorprendió al ver que Claudio era el padre del niño. Su expresión era un tanto extraña, como si estuviera sorprendida pero a la vez lo considerara normal. Supongo que se debe a la semejanza entre ellos. Claudio, ¿de verdad eres su padre? ¿No será que su madre te sedujo y tú terminaste cargando con esto, verdad? La mamá de Vicente comenzó a soltar todo tipo de insultos. Yo, enfurecida, levanté la mano y le di una bofetada. ¿Te comiste un excremento? Tienes la boca tan sucia. Ella se quedó atónita tras la bofetada, y cuando reaccionó, intentó venir hacia mí para golpearme. Eres una perra. Te atreviste a pegarme. Pero antes de que se acercara, Claudio se interpuso. ¿Qué quieres hacer? Si insultas a mi esposa e hijo, te lo mereces. Te advierto que no he golpeado a una mujer, pero no significa que no lo haré. Prueba a seguir insultando. Con la amenaza de Claudio. Finalmente la mamá de Vicente se quedó en silencio, mirándolo con temor. Kemen, que había sido testigo del incidente, finalmente reaccionó y trató de calmar la situación. Está bien, tranquilos. Solo es un pequeño conflicto entre niños. No es necesario hacer un escándalo. Señora Vicente, realmente su hijo está en falta. ¿Cómo puede enseñar a los niños a hablar así? El padre de Pancho es Claudio. No puede enseñarles cosas erróneas. La maestra parecía frustrada por la actitud de la mamá de Vicente. ¿Crees que la maestra es parcial?
¿Por qué no hablas de que Pancho golpeó a mi hijo? La mamá de Vicente intentó seguir gritando, pero un simple vistazo de Claudio la hizo cerrar la boca. Compensaremos el daño a tu hijo, pero una disculpa no será posible. Si alguien debe disculparse, es tu casa. Llévalo al médico para que lo revisen. Dame el monto que gastes. Claudio terminó de hablar con frialdad y levantó a nuestro hijo, tomando mi mano con la otra para salir. Antes de irnos, le dirigió unas palabras a Kemen. Kemen, si hay algo que no te satisface de esta situación, que venga a verme. Cuando finalmente comprendí lo que había pasado, Claudio ya había llevado a mi hijo y a mí a su oficina. No esperaba que la situación terminara así, pero debo decir que me sentí aliviada. No quería que mi hijo se disculpara. Voy a buscar algo de comer para ustedes. Siéntense un momento. Claudio colocó al niño en el sofá, me tomó de la mano y cerró la puerta al salir. Él se dio cuenta de que tenía algo que hablar con mi hijo a solas y nos dejó un espacio. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Realmente es muy considerado. Pancho, mamá quiere hablar contigo. ¿Puedes? Me senté junto a mi hijo y lo abracé. Mamá. Mi hijo me miró con tristeza. Sus ojos todavía estaban rojos por el llanto. Aunque me dolía verlo así, no podía evitar educarlo. Pancho, aunque no te hice disculparte antes, necesito que sepas que golpear a los amigos no está bien. Resolver problemas a golpes no es la mejor opción. Si alguien dice algo hiriente, puedes decírselo a mamá o a la maestra. Me disculpé en silencio, reconociendo que mi comportamiento también fue inapropiado. Debo corregirlo en el futuro. Lo sé, mamá. Pancho se equivocó. No volveré a golpear a nadie. Mi hijo se disculpó con ternura. Su expresión mostraba que entendía su error. Siempre ha sido muy comprensivo, y no pude evitar abrazarlo con fuerza. Soy yo, como madre, quien no lo protegió adecuadamente. Un momento después, el pequeño, aún en mis brazos, preguntó con cautela. Mamá, ¿puedo buscar a papá si tengo problemas en el futuro? ¿Claudio realmente es mi papá? Miré a mi hijo con sus ojos llenos de esperanza y supe que no podía seguir ocultándole la verdad. Además, lo que dijo hoy Vicente me hizo entender que el niño realmente se preocupa por no tener un padre. Siempre pensé que podría criar a mi hijo sola, pero olvidé que en su infancia también necesita amor paternal. Fue egoísta de mi parte. Espero que la llegada de su padre pueda compensar el amor que le ha faltado en su infancia. Sí, él es tu padre. Pancho tiene un papá. No debes hacer caso a lo que digan otros niños. Al finalizar mi frase, vi cómo la felicidad llenaba su rostro. Sonreí y le acaricié la cabeza. Parece que realmente le gusta Claudio. Un hombre que puede hacer que lo considere atractivo desde el primer momento. No podría ser menos. En ese momento, Claudio entró con una bandeja de comida. Al entrar, mi hijo corrió hacia él, abrazó su pierna con fuerza y gritó, «Papá». Claudio se quedó paralizado, y al darse cuenta de que quería abrazarlo, se dio cuenta de que llevaba cosas en las manos. Se apresuró a dejarlas y abrazar a su hijo con fuerza. Ana. Sus ojos estaban vidriosos mientras me miraba. Su voz estaba un poco entrecortada. Al ver su expresión, sentí que me nublaba la vista. Él siempre ha sido el padre del niño. Es su hijo, y está bien que lo llame así. Solo quería que Pancho fuera más feliz con la protección de su papá. También extraño mucho a mi propio padre. Claudio se acercó a mí, abrazando a nuestro hijo con un brazo y a mí con el otro. Desde que le dije a mi hijo que Claudio es su padre, Claudio ha estado muy orgulloso. Pasó toda la tarde mostrando a su hijo por toda la base de entrenamiento militar. Cada persona que conocía, le decía que Pancho era su hijo, casi queriendo anunciárselo al mundo. Tuve la sensación de que la base de entrenamiento era demasiado pequeña para que él se luciera. Mientras él paseaba a su hijo, yo descansaba en su oficina, esperando noticias de la maestra de Pancho. La mamá de Vicente llevó a su hijo a hacerse un chequeo y, cerca de la hora de salida, Kemen vino a buscarme. Mamá de Pancho. Mira esto. Kemen parecía dudar en hablar. Simplemente me mostró su teléfono. Era un mensaje de la mamá de Vicente con una factura. El mensaje decía que llevaron a su hijo al médico y que le habían dado medicamentos, pidiendo que compensáramos el gasto. Revisé la receta y los medicamentos que le dieron. Eran solo cosas para rosaduras. No eran nada grave. Kemen, te haré la transferencia ahora. Gracias por tu ayuda. Le envié el dinero. Esta situación se resolvió. Cuando me iba, Kemen me preguntó curiosa. ¿Claudio realmente es el papá de Pancho? Sé que no tenía malas intenciones. Solo es curiosidad de una niña. Sí, su padre estuvo en el ejército y no solía regresar con frecuencia. Kemen pareció entender de inmediato y sonrió. Se parecen mucho. El primer día del entrenamiento ya lo sospechaba. Pero no pensé que fuera cierto. Dijo eso y se fue.
dejándome sola en una situación incómoda. Incluso la maestra se dio cuenta de la semejanza entre ellos. No es de extrañar que Claudio me llamara el primer día que vio a Pancho. Esto es una evidencia clara. Desde que Claudio ascendió, él se ha encargado de llevar y traer a los niños de la escuela, así como de comprar y cocinar. Siento que no hago nada en casa. La relación entre padre e hijo ha mejorado mucho. Parece que mi hijo está más feliz que antes. En cuanto a mi relación con Claudio, él no lo menciona intencionalmente, y yo sigo el día a día sin hablar del tema. Sin embargo, él ha ido invadiendo mi vida poco a poco, y en cada rincón de la casa hay rastros de él. Al principio, solo venía a lavar la ropa y cocinar, y luego empezaba a quedarse a dormir aprovechando que acompañaba a los niños hasta tarde. Cuando mi hijo termine su entrenamiento militar en 2 semanas, habrá muchas cosas que compró y sus pertenencias esparcidas por mi casa. Justo cuando pensaba en recordarle, él vino a hablar conmigo. Ana, quiero mudarme aquí con ustedes para poder cuidar de ti y de los niños. Sus palabras me sorprendieron. La costumbre de vivir sola con mi hijo me hizo ponerme a la defensiva de inmediato. Estaba a punto de rechazarlo, pero mi hijo intervino. Mamá, dejemos que papá viva con nosotros. Los amigos de la escuela viven todos juntos. Al ver la mirada expectante de mi hijo, las palabras de rechazo no me salieron. Ana, no quiero presionarte. Solo quiero estar más cerca de ustedes. Los ojos de Claudio estaban llenos de ternura. De hecho, me atraía la calidez del hogar que él traía. Así fue como Claudio se mudó a mi casa y empezó a compartir una habitación con mi hijo. Al principio, solo trajo algunas cosas necesarias, pero en menos de 2 meses, su presencia llenó toda la casa. ¿Acaso se mudó por completo? Pero no me molesté en decírselo. Esa noche, estaba trabajando en mi habitación cuando de repente recibí un mensaje de mi editor. Ana, tu nuevo cómic se ha vuelto viral. Es un gran éxito. Al ver el mensaje, salté de alegría. Sin embargo, mi felicidad se tornó en tristeza, y de repente me golpeé contra la mesa, haciendo que me doliera y me retorciera de dolor. Claudio, asustado por el ruido, entró corriendo con una espátula, preocupado. Ana, ¿qué pasó? ¿Te has golpeado? Al verlo, me emocioné tanto que sin pensarlo me lancé a sus brazos, emocionada por compartir la buena noticia. Claudio, he tenido un gran éxito. Mi cómic es un éxito rotundo. Él se quedó paralizado por un momento. Luego, con la espátula en la mano, me abrazó fuertemente. Felicidades, Ana, estoy tan feliz por ti. Me alegraba que él estuviera feliz por mí. Pasó un buen rato antes de que me diera cuenta de que estaba en sus brazos y que aún sostenía la espátula. La situación se volvió incómoda y divertida a la vez. Con un poco de vergüenza, me separé de su abrazo. Lo siento, me emocioné demasiado hace un momento. Realmente, fue un impulso compartirlo con él. Supongo que me he acostumbrado a su presencia después de vivir juntos tanto tiempo. Él me miró con cariño y me dio un beso en la frente. Ana, yo también estoy muy feliz. Gracias por querer compartir esto conmigo. Gracias por aceptarme. Claudio quería seguir expresando su cariño, pero la comida en la estufa se había quemado. Corrió a rescatar su comida. Me quedé sola en la habitación riéndome, mirando por la ventana y disfrutando del aroma de la comida en casa, sintiéndome muy feliz. Mis padres se habían ido hace 5 años y de repente sentí nuevamente lo que era tener un hogar. Apagué la computadora y fui a la cocina, donde estaba el hombre que cocinaba con tanto esmero. Claudio, el fin de semana volvamos a Valencia. Quiero llevarte a conocer a mis padres. El día que regresamos a Valencia, Claudio se vistió muy formal con un traje. Sabía lo que eso significaba y me sentí bien porque sentía que él valoraba esa ocasión. Al llegar a Valencia, lo llevé al cementerio donde están mis padres. Al ver las fotos en las lápidas, no pude evitar llorar. Papá, mamá, he traído a Pancho para que los conozcan. Él es Claudio, el papá de Pancho, mi hijo, muy obediente. Llamó a sus abuelos y me tomó de la mano, acompañándome con dulzura. Al escucharme presentarlo, Claudio se puso muy serio. Señora, soy Claudio. Lamento haber llegado tan tarde a verlos. No se preocupen, cuidaré de su familia. Les prometo que los haré felices todos los días. Pueden confiar en que los cuidaré bien. Claudio pronunció muchas palabras, todas promesas hacia mis padres. Yo, con los ojos llenos de lágrimas, lo escuchaba y me sentía muy conmovida. Antes de irnos, Claudio me preguntó con seriedad. Ana, ¿puedo llamarlos papá y mamá? Él me miraba expectante, y yo pensaba en las fotos de mis padres, imaginando que les gustaría tener un yerno. Está bien, aprobé, segura de que mis padres estarían muy felices al verme formar una familia. Además, yo también estoy muy feliz con Claudio en mi vida.
Claudio parecía estar enérgico, llamando a mis padres con entusiasmo, casi balbuceando. Papá, mamá, nos vamos, volveremos a verlos pronto. Abuelitos, adiós. Después de salir del cementerio, regresamos a mi casa de la infancia. Al entrar y ver la decoración familiar, no pude evitar sentirme nostálgica. No había vuelto desde hace mucho tiempo, desde que mis padres fallecieron. No me había atrevido a quedarme aquí sola. En cada rincón hay rastros de ellos. Cada objeto me recuerda a ellos. Y esos momentos felices me llenan de tristeza. La casa, que no había habitado en tanto tiempo, estaba aún limpia. Mis abuelos y otros familiares seguramente venían a limpiar a menudo. Tan pronto como dejamos nuestras maletas, alguien golpeó la puerta. Primo. Al abrir la puerta, vi a mi primo emocionado. Ana, ¿eres realmente tú? Apenas vi que la cortina de tu casa estaba abierta. Corrí a ver. La casa de mi primo está justo enfrente de la nuestra. No pasó mucho tiempo antes de que avisara a todos los parientes. En menos de una hora, la casa se llenó de tías y primos, aparte de mi hijo, que todos querían cargar. Claudio, el yerno que visitaba por primera vez, también fue rodeado, y le hicieron tantas preguntas sobre su familia que casi se volvieron locos. Al ver la casa tan animada después de tanto tiempo, no pude contener las lágrimas. Papá, mamá, ustedes pueden ver que estoy bien. Tengo mi propio hijo y mi propia familia. Esa noche, después de que el niño se durmió, Pancho y yo estábamos en el sofá viendo televisión. Él me abrazó y no quería soltarme. Desde que acepté su identidad hoy, se aprovecha de cada oportunidad para darme abrazos y besos, sin vergüenza alguna. Como él dice, hay que recuperar los 5 años que perdimos. Sin embargo, me sentía muy cómoda así, apoyada en él. Claudio, busquemos un momento para casarnos. El registro de Pancho aún está en casa de mi primo. Después de casarnos, podemos trasladarlo aquí. Dije esto con una calma fingida, aunque en mi interior estaba un poco nerviosa. Pero la reacción de Claudio me dio una gran tranquilidad. Él me abrazó emocionado y comenzó a dar vueltas. Ana, te amo. Finalmente te he encontrado y no he dejado escapar esta oportunidad. Su alegría me contagió, y también me sentí muy feliz. Claudio, yo también te amo. Gracias por darme un hogar. Apenas terminé de hablar. Él me besó. Menos mal que no nos perdimos el uno al otro. Con ellos dos en mi vida, siento que el resto de mis días está completo. Soy Claudio, y Ana fue mi compañera en la universidad. Cuando estábamos en una clase grande, el profesor la llamó para responder una pregunta, pero se equivocó y, sonriendo, se disculpó. En ese momento pensé, ¿cómo puede haber una chica tan adorable? Su nombre le queda como anillo al dedo. Después, compartimos muchas clases, y cada vez que la veía, ella siempre sonreía, lo que la hacía aún más encantadora. Sin darme cuenta, me fui sintiendo atraído por ella y no podía evitar seguirla por la escuela. Cuando finalmente me di cuenta de lo mucho que me gustaba, planeaba confesarle mis sentimientos antes de graduarnos. Pero de repente, se tomó 2 meses de permiso, y supe a través de un compañero que su familia había tenido un accidente. Sus padres sufrieron un accidente automovilístico y realmente me dolía por ella. Quería abrazarla, pero no sabía qué lugar ocuparía para hacerlo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar después, habría sido más audaz en ese momento, cuando regresó a la escuela. Sin embargo, estaba muy triste y ya no sonreía. Aquella chica que solía ser tan risueña se había vuelto callada, y ver su sufrimiento me hacía sentir muy mal. Quería hacer algo para ayudarla. Me di cuenta de que, tras regresar, le gustaba ir sola a la biblioteca, donde se quedaba mucho tiempo. Para hacerla sonreír un poco, empecé a dejarle un chiste escrito en una nota adhesiva en el lugar donde solía sentarse. Solo quería que ella riera. Pasaron 2 meses, y todos los días escribía un chiste y me sentaba justo detrás de ella. En realidad, si ella se giraba, podría verme. El día de la graduación, dejé mi último chiste en su mesa, y al fin, ella sonrió. En la cena de graduación, ella también estuvo presente, lo que me hizo muy feliz y bebí un par de copas más de la cuenta. Pensé que ella había comenzado a recuperarse, así que decidí confesarle mis sentimientos, queriendo estar a su lado en el futuro. Pero no me esperaba la sorpresa que me dio. La vi ir al baño y la seguí, tratando de hacerme el borracho para hablar con ella. Sin embargo, ella me llevó directamente a un hotel. En ese momento, quise detener lo que estaba a punto de suceder, pero ella seguía coqueteando conmigo y, aunque resistí, no pude evitarlo. Ella empezó a llorar por mi rechazo, y al verla así, solo pude rendirme. Al abrazarla antes de dormir, pensé que tenía el mundo en mis brazos, pero nunca imaginé que, al despertar al día siguiente, ella ya habría desaparecido.
Fui rápidamente a su casa, pero descubrí que ya no estaba. Pregunté a todos sus compañeros y a su familia, pero nadie sabía de ella. Pasé una semana esperando en la puerta de su casa, y las luces nunca volvieron a encenderse. Durante los siguientes 5 años, viví con remordimientos. Me preguntaba por qué había dormido esa noche. Si no lo hubiera hecho, ella no habría escapado de mi lado. Estuve en el ejército durante 5 años, y aunque intenté averiguar sobre ella, no obtuve noticias. Luego, cuando regresé, abrí un centro de entrenamiento militar para niños con un amigo. Un día, vi a un niño llamado Pancho que era idéntico a mí, y me quedé helado. Rápidamente obtuve su información. Al ver que su madre se llamaba Ana, no pude contener las lágrimas de emoción. Después de 5 años, finalmente la había encontrado. No pude esperar más y la llamé. Después de la llamada, estuve esperando junto a la puerta, deseando ser el primero en verla. Cuando entró, seguía tan hermosa como antes. No había cambiado en nada. Quería abrazarla y decirle cuánto la había extrañado, pero no me atreví. Temía asustarla. Además, al hablar con ella, descubrí que Pancho era mi hijo, lo que me hizo sentir aún más emocionado. Pero ella no me reconoció y se hizo la desentendida. Decidí ser paciente. Habían pasado 5 años, así que no tenía prisa. Esa tarde, cuando salí de clases, vi a Ana y a Pancho juntos. Mi hijo dijo que era muy guapo. Esa frase me llenó de orgullo por un año entero, pero me sentí muy inquieto cuando ella se fue en su auto. Seguí la dirección en la que estaba registrada su información y, al llegar a su casa, la vi con una maleta, lista para irse. Ella estaba a punto de escapar nuevamente. En ese momento, me sentí muy enojado, pero aún más asustado. Temía no poder volver a encontrarla. La llevé de vuelta a casa y quise hablar seriamente con ella. Le expresé todo lo que sentía, le conté que me gustaba, que la había buscado durante 5 años, tratando de convencerla con mi sinceridad. Afortunadamente, cuando vio que no estaba allí para arrebatarle al niño, dejó de intentar escapar. A partir de entonces, empecé a formar parte de la vida de ella y de su hijo, cuidándolos en todos los aspectos. Poco a poco, sabía que mientras ella estuviera a mi lado, algún día lograría que se sintiera segura conmigo. Más tarde, cuando me abrazó por primera vez, me emocioné tanto que quemé la comida que estaba cocinando. Después, ella me llevó a conocer a sus padres. Estaba tan nervioso que casi no pude atar mi corbata. Ante las tumbas de sus padres, prometí cuidarlas a ellas dos y protegerlas para siempre, dándoles un hogar feliz. Finalmente, nos casamos y cumplí mi sueño de estar con la chica que siempre había querido en la universidad y, además, ahora teníamos un hijo. Cuando ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo, sacó una caja de cartón de su casa y se la mostró con alegría. Claudio, mira las notas adhesivas que recibí en 4º año, dijo. Alguien me dejaba un chiste en mi lugar todos los días, y sospechaba que me tenía un crush. Miré la caja llena de notas y luego la miré con ternura. Sí, siempre he estado enamorado de ti, solo que te diste cuenta muy tarde, quizás porque estaba embarazada. Ella no reaccionó de inmediato, y cuando finalmente comprendió, se sorprendió y exclamó, Claudio, así que esos chistes en las notas adhesivas eras tú. Más tarde, tuvo una hija y ahora teníamos un hijo y una hija.